Como tú lo entiendes, un podcast para reflexionar sobre temáticas, cultura, religión, política, social y muchos más. Te esperamos siempre en la sintonía de tu podcast Como tú lo entiendes. Bienvenidos. Te damos la bienvenida, como siempre, a tu programa Como tú lo entiendes, un espacio de reflexión social y familiar donde abordamos temas de mucho interés para todos. Bueno, he estado observando el comportamiento que han ido teniendo estos podcasts que he estado colgando en nuestra página, y ahora también invitarles a que los puedan reproducir también en Instagram. Ahí nos encuentran como tú lo entiendes. De esa manera pueden seguirnos también en Instagram para que tengan una herramienta adicional donde puedan reproducir estos podcasts. Y como siempre, recordándote, invitar a un amigo o una amiga, envíale las direcciones o los vínculos para que ellos puedan también conocer de estos programas que estamos desarrollando. Invitarte a darle seguir a nuestras páginas, a suscribirte a nuestro canal de YouTube también, para que crezcamos poco a poco. El desarrollar estos podcasts no tiene la intención de ningún momento de corte económico. Al contrario, la intención es una forma de satisfacción personal, de ayudar y orientar a otras personas en una forma sencilla, un lenguaje no complicado, en el que todos podamos comprender la temática que abordamos. Pero bueno, en esta ocasión me gustaría que abordásemos un tema en cuanto a los problemas o a los trastornos que produce el encierro en la familia. Acordémonos que con esto de la pandemia a nivel nacional e internacional cambió formas de hacer las cosas en nuestra gente. Estaba acostumbrada a tener un libre tránsito, a visitar centros comerciales, centros nocturnos, discotecas, restaurantes, infinidad de lugares de esparcimiento que todos los salvadoreños visitábamos. Pero aquí hay una situación bien característica. Muchos de estos que estaban acostumbrados al ritmo de vida, a ese historial de cierta cotidianidad para después de trabajar tener un espacio de relax, se ve entorpecido producto de que las familias no pueden salir más allá de su recinto familiar, al patio, por lo más largo que podrían visitarle, y su único espacio de libre movilidad estaba entre la habitación, la sala, el comedor, la ducha y el sanitario. Esa era la dinámica que tenían y tenemos por alguna manera nuestras familias. Acordémonos que ahora ya está un poco flexible, ya hay cierta tranquilidad para salir, siempre usando el tapaboca, guardando las medidas de precaución para no contagiar a las personas que están más delicadas con su salud y no contagiarlas con la enfermedad que está azotando en estos momentos todo el mundo. El Salvador, de alguna manera, para ser sinceros, es poco el golpe que ha tenido la presencia de esta enfermedad. Por un lado puede ser que las medidas que se han tomado han sido efectivas, otro que no nos llegó como correspondía que nos llegase. Bueno, la bendición de Dios cuanto todo, que nos ha amparado y nos ha mantenido con salud, lamentando, claro, la pérdida de algunas personas que, dada su condición de salud, fue sumamente sencillo que este virus fácilmente llegase a su organismo y como tal les cobrara una factura muy alta, que sería la vida. Pero ahora quisiéramos que discutiésemos algo muy importante. La familia, si bien es cierto, estaba acostumbrada a tener aquel rol o aquella dinámica que papá, mamá salían a su trabajo, que 6, 7 de la mañana, y estos retornaban al filo de las 8 de la noche, retornaban a sus casas. Ahora, ¿qué sucede? Eso se vio entorpecido dado que no se podía
ir a laborar físicamente. Tenían que quedarse desde sus hogares y desde allí tener que suplir la responsabilidad laboral que les correspondía. Ahora, ¿qué sucede también? Los niños también tenían una dinámica de temprano ir a sus colegios, a sus escuelas, al mediodía retornar y así sucesivamente para los que tenían el turno vespertino. Esto se vio entorpecido y tuvieron que empezar a hacer todo desde casa, o sea, no cambiar escenarios, el escenario era el mismo, a tal grado que conforme el tiempo fue pasando, esto fue generando problemas emocionales en la familia. Acordémonos que las parejas tienen una dinámica, algunos tienen una muy buena relación en la familia y a esas personas no les fue dificultoso el permanecer juntos, por el contrario, sirvió como un aliciente y de fortaleza familiar. Pero fue dificultoso para aquellas parejas que tienden cierta conducta y comportamiento liberal que no podían llevar esa dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aquellos hombres y a aquellas mujeres que al salir de casa a sus trabajos tienen una pareja adicional a la cual ellos dedican cierto tiempo. Tienen cierta intimidad y, quiera o no, eso causó un problema bien grande en los grupos familiares. Aquí estamos hablando de la figura de la infidelidad marcada de una forma tan visible, en el sentido que estas personas se vieron agobiadas en el hecho de que no podían estar relacionándose con las parejas que ellos consideran querer y se mantenían con la pareja con la que mantenían una relación aparentemente funcional, pero con problemas. ¿A qué voy con esto? La pandemia cambió el estilo de vida de todos los salvadoreños y los habitantes del mundo entero. La cambió completamente. Cambió la dinámica familiar, cambió la dinámica laboral, la cambió completamente. Cambió la dinámica educacional. ¿Qué sucede? Ahora tenemos que los niños tienen que estudiar haciendo uso del internet desde su casa y modificar la estructura o la forma de cómo el educando va a recibir su formación. Igual manera, los que tenían un empleo, modificar la figura de tener que ir a la oficina y convertir la sala de su casa, la habitación de su casa, en la oficina temporal para poder continuar llevando el sustento a sus familias. Pero también se da la situación al extremo o lo complicado, porque muchas de estas familias, algunos que laboran en el sector de producción de alimentos, hablándolo claramente, los que trabajan en los restaurantes, estos se vieron afectados porque el cierre de muchos establecimientos de elaboración de comida conllevó a que perdieran sus empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte de salvadoreños ahorita se encuentran desempleados. Aparte que ya teníamos una cantidad bastante significativa de gente que se dedicaba a las labores informales, ahora se suman estos otros que producto de la pandemia se quedaron sin un empleo que les garantizara el sustento diario para sus familias. Con la agravante también, al no tener empleo, al no percibir un ingreso económico, no podían sufragar las responsabilidades y obligaciones de alquiler habitacional o pago de las casas que tenían o que tienen mediante una hipoteca. Muchos al escuchar este podcast dirán, bueno, pero los gobiernos han asumido una responsabilidad de salvaguardar algunos beneficios de la población. Sí, es cierto, pero una cosa es lo que dice el gobierno que va a salvaguardar y otro es lo que en la práctica el que alquila una vivienda, el que tiene un empleo, el que pierde un empleo, tiene una realidad totalmente diferente a la que le plantean o le manejan de una manera formal, pero en la realidad eso no existe. Mucha gente cayó en la trampa de que se le iban a perdonar los créditos o que el tiempo que no lo pagase no iba a ser problema para ellos, pero no le explicaron a esta gente, al que cayó en esa trampa, que los bancos en ningún momento perdonan. Los bancos siempre
están a la espera de la paga, sea como sea, están esperando que se pague en la fecha, hora y día establecido, con los intereses que están establecidos. Ahora, que si usted no paga, viene una penalización de un recargo sumamente alto. Eso ha acarreado a las familias un caos emocional, un problema que hasta la fecha no logran cómo solventarlos. En el tiempo de la pandemia se dieron situaciones que hubo gente que fue expulsada de lugares donde alquilaban. Circularon fotografías en la internet, en los periódicos locales, de gente que tenía en las aceras de su casa camas y todos los electrodomésticos que se los había sacado el arrendatario. Es bien complicado querer entender todo esto, porque para muchos de los salvadoreños hasta el momento todavía no se comprende esa razón de ser. A esto aunado que ahora los niños y los adolescentes no quieren salir de sus casas por el miedo que les generaron los medios de comunicación. Los medios de comunicación ejercieron un papel marcado en el sentido de generar y aumentar el nivel de terror por una enfermedad que fácilmente, teniendo los cuidados y las medidas higiénicas necesarias, se puede llevar y manejar fácilmente. Pero lo contrario fue que tanto por el lado del Estado, de las instituciones estatales, de los medios de comunicación, se dieron a la tarea de engendrar un terror en la gente. Entonces, ¿qué sucede? La gente más débil, que tiene poco carácter, esa gente es la que se ha visto y ha sucumbido ante el terror que hasta la fecha la mantiene atada en sus casas. No va a ser extraño que de aquí a unos 2-3 años tengamos que empezar a experimentar trastornos de personalidad en los grupos familiares, y que esto va a incrementar agresiones familiares, consumo de drogas, de alcohol o una infinidad de prácticas anormales que esto va a desencadenar para tratar de sufragar esa ansiedad que ha generado y ese terror que se ha propagado producto de la mala información que trasladaron a nuestra gente. Es cierto que la enfermedad cobraba vidas, es cierto que la enfermedad era delicada si no se sabía atender y proteger a la persona previamente. Es cierto que la enfermedad iba a ser incontrolable si la gente no ponía de su parte, pero confundieron el hecho de llevarlo a un extremo, de aterrorizar a la gente, que las consecuencias ahora ya se están viendo. Ahora pongámonos a pensar, el día que el Estado salvadoreño diga que se han levantado las restricciones totales y que la gente puede ya salir libremente, sin el tapaboca, interrelacionarse, ¿cómo va a ser eso realmente? Hay que esperar ver cuánta de nuestra gente va a quedar con aquella práctica de usar el tapabocas de manera permanente. Así sea que lo necesite o no lo necesite, va a quedar fijada en el hecho de usarlo solo por el simple terror de que todavía está latente. Hay que ser claros y sinceros con nuestra población. La enfermedad se va a mantener y continuará dentro de nuestra población avanzando hasta la medida que la gente adopte los refuerzos y la protección en su salud, la fortaleza en sus defensas, que no le pueda atacar, y si llegase a atacar podría ser un simple y sencillo resfriado, como comúnmente estábamos acostumbrados en estos lugares, dado los cambios de clima bruscos que tenemos. Bueno, yo creo que hasta aquí les dejo esta reflexión. Hagan el ejercicio ustedes con sus familias de pensar y hacer un poco de análisis a dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Qué significa la enfermedad en la actualidad y cómo debemos de afrontarla? No es el león que anda suelto, al contrario, podemos manejarlo con precaución, pero haciendo a un lado el terror, que es el que sucumbe mayormente, que la enfermedad. Bueno, los espero en el próximo podcast. Te esperamos en el próximo podcast. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Cuídense mucho.